¿Quién nos enseñó a pensar? ¿Hay variedad en cuanto a las ideas? ¿Para qué sirve romperse la cabeza con estas cosas y como quiera todo está igual? En América Latina, la figura del intelectual ha sido históricamente ambivalente. Por un lado, se le llega a reconocer como guía moral, voz crítica y constructor de proyectos nacionales, pero por otro, también ha servido como reproductor del orden social dominante. ¿Quiénes son estos intelectuales que piensan por nosotros? ¿Desde qué lugares enuncian sus ideas? ¿A quién excluyen cuando hablan? ¿Es siquiera que excluyen a alguien al hacerlo? Voy a tomar estas preguntas y a través de este video intentaré desarrollar una pequeña reflexión barra propuesta crítica sobre el papel que juegan los intelectuales en la reproducción de la ideología, el control del saber y la exclusión del pensamiento popular. Todo claro, con una carga bien presente de buena, dura y pura sociología. Luis Althusser nos ofrece una clave fundamental al hablar de los aparatos ideológicos del Estado. Instituciones como la escuela, los medios e incluso el mundo académico que aparentan neutralidad, pero en realidad reproducen las condiciones de dominación. En América Latina, muchos intelectuales se insertan en estos aparatos, no para transformarlos, sino para sostener ideologías que ocultan las verdaderas relaciones de poder. El intelectual entonces puede funcionar como un engranaje más del sistema, legitimando discursos que parecen críticos pero que en el fondo refuerzan la pasividad y la obediencia. En nuestras tierras esto lo podemos observar cuando planes de estudio y líneas editoriales oficiales reproducen versiones uniformes de la historia y la ciencia, ignorando las cosmovisiones indígenas, campesinas o femeninas, entre otras, claro está. Como consecuencia, los saberes que podemos considerar como populares, distintos, son tratados como secundarios o incluso ignorados, siendo esto un acto de exclusión silenciosa pero estructuralmente significativo. De aquí nace la ausencia de respeto hacia quien no cumple con los estándares establecidos. Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, distingue entre la racionalidad comunicativa y la racionalidad instrumental. Observa que en las sociedades modernas el sistema, muchas veces pudiéndose traducir a dinero y poder, penetra progresivamente en la esfera cultural de la interacción cotidiana, lo que termina implicando que la racionalidad instrumental, centrada más en aspectos como la eficiencia y el cálculo, va desplazando la racionalidad comunicativa, dejando de lado a las bases del diálogo y el entendimiento mutuo. En el contexto iberoamericano, ello se refleja en gran cantidad de casos en adoptar políticas públicas y decisiones económicas dictadas desde criterios técnicos sin debatirlos públicamente. Por ejemplo, cuando un proyecto se define mediante consultores externos formados con frecuencia en lógicas estrictamente académicas y tecnocráticas sin consultar a las comunidades afectadas. Se vulnera el principio habermasiano de diálogo. De este modo, el conocimiento se jerarquiza y todas las demás voces consideradas directa o indirectamente menos quedan excluidas del debate, reforzando una colonización cognitiva. Desde otra perspectiva, Betty Friedan denuncia cómo a las mujeres se les enseñó a no pensar por sí mismas, a vivir en una alienación disfrazada de felicidad doméstica. Adentrándonos solo un poquito en todo lo que engloba el ser del género femenino, en los libros de texto escolares mexicanos, las profesoras científicas y pensadoras femeninas aparecen con cuentagotas, como si sus logros fueran excepciones. Esto reproduce la tesis de Friedan en un nuevo contexto. Muchas mujeres terminan sintiéndose atrapadas por expectativas históricas, reducidas al ámbito privado, lo cual constituye un silencioso acto de alienación institucional. La idea de Friedan de la alienación doméstica pone de manifiesto cómo el orden de género sirve para reproducir la jerarquía social. Este concepto es aplicable a cualquier saber relegado por ideología dominante. Por ello, afirmar que las mujeres fueron alienadas por la mística de la feminidad significa que sus identidades y saberes fueron considerados marginales. La contracara de esta visión doméstica ha sido la exclusión de las mujeres en la producción académica oficial. La historia del conocimiento aquí es clara. Las mujeres fueron sistemáticamente invisibilizadas por una tradición académica androcéntrica.
Este sesgo de género, mediatizado por aparatos ideológicos sexistas, confirma que cualquier ideología hegemónica siempre produce formas de exclusión cognitiva. En consecuencia, es imprescindible cuestionar estas narrativas domésticas y patriarcales para abrir paso a un conocimiento social verdaderamente plural. Y esta lógica la podemos extender un poco más allá del género, respetando claro que la cuestión del género por sí misma carga una lucha gigante, pues también los pueblos han sido domesticados para no pensar. A través del sistema educativo y medios alineados con el poder, se nos forma para repetir, no para reflexionar, para obedecer y no para transformar. La obra de Brian Turner aporta una mirada crucial sobre cómo el cuerpo mismo se convierte en objeto de regulación, dominación y exclusión. No solo se controla lo que pensamos, como argumentan algunas teorías ideológicas, sino también cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo sentimos, incluso qué cuerpos son considerados legítimos para participar en la esfera del conocimiento. En su análisis de la biopolítica, Turner señala que el cuerpo no es simplemente una entidad biológica, sino un constructo cultural y político moldeado por instituciones sociales como la medicina, la religión, la ley y la educación. En otras palabras, no todos los cuerpos son tratados de la misma manera ni se les otorgan las mismas posibilidades de expresión y agencia. En nuestra Tierra, esta observación adquiere particular fuerza al considerar cómo los cuerpos racializados, feminizados, empobrecidos o discapacitados han sido históricamente marginados del circuito oficial del saber. La biopolítica, en este contexto, no solo regula la vida desde lo sanitario reproductivo, sino también desde lo simbólico. ¿Quién se puede considerar como intelectual? ¿Quién es más probable que escriba un bestseller o que tenga mejor acceso a oportunidades? ¿Una mujer afrodescendiente que precisa de silla de ruedas para poder tener una capacidad mínima de movilidad? ¿O un hombre con rasgos caucásicos el cual se considera como sano? Las instituciones corporativas, por ejemplo, suelen exigir formas específicas de presentación corporal, modulación de voz, estilo de vestir, léxico técnico o modos de interactuar que responden a una cultura blanca, patriarcal y occidentalizada. Esto impone una forma de ciudadanía corporal del saber, que opera como frontera invisible. Se escucha con más autoridad a quien encarna los signos visibles de normatividad o neutralidad, lo que en realidad no es normal ni es neutral, sino profundamente marcado por el poder. Las trayectorias de mujeres indígenas o jóvenes de periferias urbanas están marcadas por mayores obstáculos estructurales, desde violencia simbólica en el aula hasta discriminación lingüística o racial. Incluso en los programas de ciencias sociales, que se presentan como críticos, persisten prácticas de exclusión corporal y epistémica. Selene Aldana Santana, en su análisis de la participación femenina en la sociología funcionalista e interpretativa, muestra cómo incluso de forma sistemática y un tanto irónica, por no decir un poquito hipócrita, en las ciencias sociales se reproduce la exclusión de forma sistemática, lo que comentábamos antes. Las mujeres, especialmente latinoamericanas, han sido marginalizadas del canon teórico, pese a la incuestionabilidad de sus aportes. Esta invisibilización no es casual, responde a una estructura de poder que decide quién piensa y quién debe limitarse a obedecer. El problema no es solo quién habla, sino quién es legitimado como sujeto del saber. Incluso cuando las mujeres participan activamente en la producción activa de conocimiento, sus aportes son desestimados, cooptados por varones o encasillados en temas considerados menores o afectivos. La sociología crítica no ha estado exenta de este sesgo. Autores canónicos son reproducidos en planes de estudio sin cuestionar el silenciamiento de sus pares femeninas. En tierras anteriormente esclavizadas y sometidas, esto se agudiza por la confluencia de género, clase y etnia, que posiciona a muchísimas personas fuera del circuito autorizado de producción académica. Axel Honneth plantea que toda justicia comienza con el reconocimiento. En una sociedad que menosprecia las voces de los sectores populares, indígenas, campesinos o racializados, hablar de justicia social implica reconocer su derecho a ser sujetos pensantes.
Muchos intelectuales operan desde el menosprecio, disfrazado de tecnicismo o sofisticación teórica. Solo una teoría social verdaderamente democrática puede surgir del reconocimiento mutuo y del respeto a los saberes que nacen fuera de la academia. Rael Jaegui plantea una pregunta fundamental: ¿qué hace que una institución sea buena? No basta con que funcione, debe permitir la autonomía, la participación, el florecimiento humano. Desde esta mirada podemos preguntarnos: ¿la universidad es una buena institución? ¿Lo son los centros de pensamiento que no escuchan a los pueblos? Si las instituciones donde los intelectuales producen conocimiento excluyen a la mayoría, entonces tal vez sean parte del problema. Una buena institución es aquella que no solo permite pensar, sino que también permite pensar desde abajo. La crítica no debe terminar en el rechazo absoluto de la figura del intelectual, más bien hay que reimaginarla. Creo que un intelectual comprometido no es quien habla por el pueblo, sino quien abre espacios para que el pueblo hable. No es quien interpreta la realidad desde el púlpito académico, sino quien se arriesga a aprender con otros, en diálogo, en horizontalidad. El desafío es crear una intelectualidad colectiva, diversa, desobediente, que rompa con las lógicas de exclusión y reproduzca otras formas de pensar, de enseñar y de vivir. América Latina no necesita más intelectuales que piensen por ella, sino espacios donde todos podamos pensar juntos. Esto implica descolonizar el saber, despatriarcalizar el pensamiento, democratizar la palabra. Desde los barrios, los territorios, las comunidades, en todos lados surgen formas de conocimiento que han sido históricamente negadas. Reconocerlas no es un gesto de inclusión simbólica, sino una apuesta política. Pensar desde abajo no es un simple ejercicio, existe como una necesidad.